Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía, por supuesto, de muchas cosas inspiradoras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les ha intrigado y preguntado, algo que me ha tocado el corazón y me ha hecho reflexionar profundamente. Vamos a hablar sobre la inspiración, sobre esas personas que nos mueven, que nos impulsan a ser mejores cada día. Y en concreto, hoy el foco está en una figura que, para mí, ha demostrado ser una fuente inagotable de motivación, Kerem Bürsin. Así es, el título de nuestro vídeo de hoy es, Under Cell, Kerem es mi mayor inspiración cada día. Y vamos a desgranar esta pregunta, a explorar qué significa esto, cómo influye en mi vida, sobre todo, qué podemos aprender de esta dinámica. Estoy súper emocionada de compartir mis pensamientos con ustedes, así que si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Vamos a empezar. Cuando hablamos de inspiración, no nos referimos solo a admirar a alguien por su talento o su fama. La inspiración va mucho más allá. Es esa chispa que enciende algo dentro de nosotros, que nos hace creer en nuestras capacidades, que nos anima a perseguir nuestros sueños, incluso cuando el camino se pone difícil. Es ese faro que ilumina las tinieblas de la duda y la incertidumbre, recordándonos que somos capaces de lograr grandes cosas. Y si hay alguien que ha encarnado esa cualidad de manera impresionante, y que ha sido un apoyo constante y una luz para mí, ese es Kerem. No se trata solo de admirar su trabajo en pantalla, que es indudablemente brillante, sino de la persona detrás del personaje, de su humanidad, de su enfoque ante la vida y de la manera en que, con su mera existencia y sus acciones, me impulsa a ser una mejor versión de mí misma. Muchas veces, en las redes sociales, en entrevistas, o incluso en conversaciones casuales, se pregunta sobre la influencia de una pareja en la vida de uno. Y es natural, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde las relaciones son una parte fundamental de nuestra experiencia humana, y cuando dos personas comparten sus vidas, sus ambiciones y sus luchas, es inevitable que se influyan mutuamente. La idea de que el amor y la compañía pueden potenciar nuestras fortalezas y ayudarnos a superar nuestras debilidades es una verdad universal. Y en mi caso, con Kerem, ha sido algo muy especial. No se trata solo de una admiración superficial, de esa fascinación que puede surgir por la fama o el carisma, sino de una profunda conexión que se traduce en un crecimiento personal y profesional mutuo. Es una simbiosis donde ambos nos elevamos, nos desafiamos y nos apoyamos para alcanzar nuevas alturas. Es entender que, juntos, podemos lograr más de lo que podríamos solos. ¿Cómo me inspira Kerem cada día? Bueno, para empezar, su dedicación. Veo en él una pasión desbordante por su trabajo. Cada proyecto que emprende lo hace con una entrega total, con una profesionalidad que es admirable. Él no se conforma con lo fácil, siempre busca desafiarse a sí mismo, explorar nuevos personajes, aprender y evolucionar como actor. Esta ética de trabajo, esta búsqueda constante de la excelencia, es algo que me impulsa a dar lo mejor de mí en cada faceta de mi vida. Me recuerda que el talento, sin esfuerzo y sin disciplina, se queda a medias. Él me enseña la importancia de la perseverancia, de no rendirse ante los obstáculos, de ver cada desafío como una oportunidad para crecer. Por ejemplo, cuando veo la meticulosidad con la que prepara un guión, la intensidad con la que se sumerge en la psicología de un personaje, o la forma en que se esfuerza por perfeccionar cada gesto y cada palabra, me obliga a reflexionar sobre mi propia dedicación. Me digo a mí misma, si él puede invertir tanta energía y pasión en su arte, porque yo no podría hacer lo mismo en mis propios proyectos y en mi vida diaria. Esta lección de disciplina y rigor es un pilar fundamental de su influencia. Además de su profesionalismo, Kerem tiene una energía contagiosa. Es una persona optimista, que siempre busca el lado positivo de las cosas.
Incluso en los momentos de estrés o incertidumbre, él mantiene una actitud de calma y resiliencia. Esa capacidad para mantener la serenidad y para infundir esperanza es algo que valoro muchísimo. Me ayuda a ver los problemas desde una perspectiva diferente, a no dejar que la negatividad me domine, y a confiar en que, con esfuerzo y una buena actitud, todo se puede superar. Su optimismo no es ingenuo, es un optimismo basado en la confianza en uno mismo y en la capacidad de afrontar lo que venga. He presenciado cómo, ante situaciones complejas o críticas, en lugar de derrumbarse, él encuentra la manera de extraer una lección, de mantener una sonrisa y de seguir adelante con una determinación férrea. Esta actitud me enseña que las dificultades no son el fin del camino, sino meros desvíos que pueden llevarnos a lugares inesperados y enriquecedores si sabemos abordarlos con la mentalidad correcta. Me inspira a cultivar esa fortaleza interior, esa capacidad de encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Otro aspecto fundamental es su visión del mundo y su compromiso con causas importantes. Kerem es una persona con una conciencia social muy desarrollada. Se involucra en proyectos que buscan generar un impacto positivo, que apoyan a quienes más lo necesitan. Esta preocupación por el prójimo, esta voluntad de usar su plataforma para hacer el bien, es algo que me conmueve profundamente y que me motiva a mí también a ser una mejor persona, a ser más consciente de mi entorno y a contribuir de alguna manera. Me inspira a usar mi voz y mi alcance para generar un cambio positivo, para abogar por lo que creo que es justo y correcto. Ver cómo utiliza su fama no solo para el entretenimiento, sino para la concienciación y la ayuda humanitaria, me abre los ojos a la responsabilidad que conlleva tener una voz pública. Me impulsa a preguntarme, ¿cómo puedo, a mi manera, tener un impacto positivo en el mundo? ¿Cómo puedo utilizar mis propios talentos y oportunidades para ayudar a otros? Esta inquietud social que él demuestra es un motor poderoso para mi propio desarrollo como ser humano. Y hablando de inspiración, no podemos olvidar su humildad. A pesar de todos sus logros, Kerem se mantiene con los pies en la tierra. Es una persona agradecida, que valora a quienes lo rodean y que siempre está dispuesto a aprender. Esta humildad es un rasgo que admiro enormemente. Te permite seguir creciendo, seguir conectando con la gente y nunca perder de vista de dónde vienes. Me enseña que el verdadero éxito no está en la vanidad, sino en la sencillez y en la capacidad de seguir aprendiendo y mejorando. En un mundo donde a veces la fama puede inflar el ego, él destaca por su sencillez y su gratitud. Mantiene relaciones genuinas, recuerda a las personas que lo han apoyado y nunca olvida las lecciones que ha aprendido en el camino. Esta humildad es un recordatorio constante de que, sin importar hasta dónde lleguemos, siempre hay espacio para la gratitud y el aprendizaje. Pero la inspiración no se limita solo a su persona. La inspiración también viene de la forma en que construimos nuestro camino juntos. Ver cómo nos apoyamos mutuamente en nuestros respectivos proyectos, cómo celebramos nuestros éxitos y cómo nos animamos en los momentos difíciles, es una fuente de fortaleza increíble. Es saber que tienes a alguien a tu lado que cree en ti, que te impulsa a dar lo mejor de ti, y que está ahí para celebrar cada paso del camino. Esta complicidad, esta sinergia, es lo que hace que la inspiración sea aún más poderosa. Nos desafiamos mutuamente a ser mejores, a salir de nuestra zona de confort, a perseguir sueños que quizás parecían inalcanzables. Cuando uno de nosotros tiene una idea audaz o un proyecto ambicioso, el otro está ahí para decir, vamos a por ello, para ofrecer perspectiva, apoyo, a veces, incluso para ayudarnos a superar los miedos que podrían paralizarnos. Esta dinámica de equipo, donde el amor y el respeto mutuo se entrelazan con la ambición profesional, crea un entorno donde el crecimiento es una constante. Hay momentos en los que, simplemente al ver su dedicación en el set, su concentración, su entrega a un personaje, me siento impulsada a ser más rigurosa con mi propio trabajo. O cuando me habla de un libro que ha leído, de un documental que lo ha impactado,
me da ganas de expandir mi propio conocimiento y mi visión del mundo. No es que él me diga directamente qué hacer, es más bien una influencia sutil, una demostración de vida que me muestra el camino. Es como si su ejemplo encendiera una llama en mí, recordándome el potencial que tengo y la importancia de cultivarlo. Por ejemplo, si estoy pasando por un momento de bloqueo creativo, recordar su tenacidad en la superación de sus propios desafíos me da el empuje necesario para seguir intentándolo. O si me encuentro con una opinión o una perspectiva que me resulta desafiante, el recuerdo de su apertura mental me anima a considerar otros puntos de vista y a ampliar mi propia comprensión. Y no todo es trabajo duro, ¿eh? También me inspira su capacidad para disfrutar de la vida, para encontrar alegría en las pequeñas cosas, para valorar el tiempo que pasamos juntos. Esa habilidad para desconectar, para recargar energías, para reírse de uno mismo, es fundamental para mantener un equilibrio saludable. Me recuerda que, por muy intenso que sea el ritmo, es importante también saber disfrutar del presente, de los momentos de paz y de conexión. Un paseo por la naturaleza, una cena relajada, una conversación profunda, una tarde de juegos, todos estos momentos, cuando son vividos con plenitud y gratitud, nutren el alma y nos preparan para enfrentar nuevos desafíos con renovada energía. Su capacidad para encontrar la belleza y la alegría en lo cotidiano es una lección valiosa en un mundo que a menudo nos empuja a perseguir metas inalcanzables y a olvidar el valor de lo que ya tenemos. Entiendo perfectamente que muchas de ustedes también puedan sentirse inspiradas por Kerem, o por otras personas en sus vidas. Y eso es maravilloso. La inspiración es un regalo que se comparte, que se contagia. Y la belleza de la inspiración es que no es un modelo único que sirva para todos. Cada uno encuentra la inspiración en diferentes lugares y de diferentes maneras. Lo importante es reconocer esa chispa, alimentarla y dejar que nos guíe hacia nuestros propios objetivos. Quizás para algunos sea un deportista que demuestra disciplina y perseverancia, para otros un artista que desafía las convenciones, o quizás un familiar que irradia bondad y amor incondicional. La diversidad de las fuentes de inspiración es lo que hace que este mundo sea tan rico y fascinante. Lo crucial es estar abiertos a ella, a identificar esas cualidades que resuenan con nosotros y a permitir que nos impulsen. Entonces, volviendo a la pregunta principal, ¿Kerem es mi mayor inspiración cada día? La respuesta es un rotundo sí, en muchos niveles. No es solo una cuestión de admiración romántica, sino de una profunda admiración por su persona, por su ética de trabajo, por sus valores y por la forma en que hemos crecido juntos. Él representa esa mezcla de talento, dedicación, bondad y resiliencia que todos aspiramos a tener. Su presencia en mi vida es un recordatorio constante de lo que es posible cuando uno se entrega a sus pasiones con corazón y determinación. Es un motor que me impulsa a superar mis límites, a ser más curiosa, a ser más valiente y a ser, simplemente, una mejor versión de mí misma. Él me muestra que la vida es una oportunidad para aprender, para amar, para crear y para dejar una huella positiva en el mundo. Me he dado cuenta de que la inspiración no es algo estático, es algo que evoluciona. Y con Kerem, esta evolución es constante. Cada día aprendo algo nuevo, veo algo que me sorprende, que me hace reflexionar. Es como tener un compañero de viaje que te anima a subir las cuestas más empinadas, a disfrutar de las vistas panorámicas y a nunca dejar de explorar el horizonte. Y lo más bonito es que, al mismo tiempo, yo también aspiro a ser esa fuente de inspiración para él. Es un intercambio mutuo, una danza de crecimiento y apoyo que enriquece nuestras vidas de maneras inimaginables. Saber que también puedo contribuir a su bienestar, a su motivación y a su crecimiento me llena de un profundo sentido de propósito y conexión. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este viaje introspectivo. Hemos desgranado la pregunta sobre Kerem y su papel como inspiración en mi vida.
Hemos explorado los diferentes aspectos que lo hacen tan especial y cómo esa influencia se traduce en mi día a día. Hemos visto cómo su dedicación, su optimismo, su compromiso social, su humildad y la fortaleza de nuestro vínculo mutuo actúan como pilares fundamentales de esta inspiración. En resumen, Kerem Bürsin es una fuente de inspiración para mí a través de su dedicación incansable, su optimismo contagioso, su compromiso social, su humildad y la fuerza que encontramos en nuestro apoyo mutuo. Él me impulsa a ser más profesional, más resiliente, más consciente y a disfrutar plenamente de la vida. Su ejemplo me recuerda la importancia de perseguir mis sueños con pasión y determinación, y de valorar las conexiones humanas que nos nutren y nos hacen crecer. Él no solo es una figura pública admirable, sino también un compañero de vida que eleva mi existencia y me motiva a alcanzar mi máximo potencial. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartir mis pensamientos y reflexiones con ustedes. Espero de corazón que este contenido les haya resultado intrigante, informativo y sobre todo, inspirador. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Quiénes son sus mayores inspiraciones? ¿Cómo influyen las personas importantes en su vida en su crecimiento personal? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus experiencias, y estoy segura de que todos podemos aprender mucho unos de otros. Compartir nuestras historias y nuestras fuentes de motivación nos une y nos fortalece como comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan inspirarse. Cada like y cada compartir ayuda a que nuestro mensaje llegue a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para unirse a nuestra comunidad y no perderse nada. Estamos construyendo un espacio donde la positividad, la reflexión y la inspiración son los pilares. Nos vemos en el próximo vídeo. Está entonces, sigan brillando.